Hola chicos, buenas noches. Bueno, nos hacen falta algunas personas por conectarse a la videoconferencia, pero esperamos que en el transcurso de la actividad pues vayan ingresando. Espero que se encuentren muy bien. Hace 8 días se presentó una situación, me quedé sin servicio de internet desde el viernes en la tarde y todo el fin de semana, por lo que no pude estar con ustedes en la videoconferencia de ese viernes. Importante, pues ese espacio lo vamos a recuperar, debe recuperarlo en la siguiente semana. Entonces, ahora les propongo un horario y ustedes me ayudan a elegir si ese les sirve, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta y obviamente nos conectemos y conversemos frente a lo que hay que hacer en el curso. Hola, Zulma, Karen, para todas las personas que nos están saludando. Bien, entonces vamos a hacer una revisión del aula, vamos a empezar a hacer esas evaluaciones del curso, vamos a identificar qué tanto los estudiantes pues siguieron las instrucciones para construir esas páginas web. Al construir estas páginas web, recuerden que hay unos elementos de las rúbricas que ustedes deben tener como muy presentes. Un elemento de la rúbrica tiene que ver con la referencia de las imágenes, con la referencia de la información, citar la información, tener por lo menos 3 pestañas en el aula y demás. Dayana, yo creo, a ver si alguien me ayuda ahí escribiéndole, es posible que a Dayana se le esté presentando una situación particular, porque creo que el resto de las personas sí me están escuchando. ¿Ven? Entonces puede ser una situación solamente de Dayana. Bien, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos a revisar cómo les fue ese trabajo en grupo. Si no estoy mal, sí, ese trabajo es en grupo. Voy a revisar cómo les fue en el desarrollo de esta actividad para identificar esas oportunidades de mejora y que ustedes puedan seguir trabajando. Listo, Miss Ley. Me imagino que Miss Ley ya está como eh, orientada en lo que hay que hacer en el grupo y demás. Dice por acá Ligney, yo soy nueva, quisiera saber cómo ponerme al día con eso. Ligney, es un espacio adicional. Luego de esta videoconferencia sacamos un espacio adicional para poder explicarte esas cosas. Bien, entonces ya están viendo ustedes en este momento mi pantalla. Vamos a revisar entonces en el aula. Lo primero es que en el aula virtual pues las actividades o esta actividad se entrega por el foro de lectura digital. Vamos a ver cuántas personas escribieron en el foro de lectura digital. Bien, por acá tenemos Tallerera, entonces Dayana, Camilo, Silena, Mariana, Lina y Mayra. Estos son los grupos que entregaron la actividad, la primera actividad del curso. Recuerden que cuando montan los foros, ustedes deben escribir ahí en el foro el nombre de los integrantes para que quede mucho más fácil. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, el trabajo de Mariana Pineda. En el trabajo de Mariana Pineda me dice, me permite adjuntar el link a la página web, integrantes Mariana Pineda Arias, Mayerly Aranda Martínez. Creo que el Martínez lleva tilde en la I. No conozco ningún Martínez que no lleve la tilde. Bueno, entonces arranquemos y yo voy dando como las observaciones. Recuerden ustedes ir escribiendo o más bien activando su micrófono, sobre todo las personas del grupo, por si reconocen o me demuestran algunas de las observaciones que yo voy a hacer. Este curso entonces es de identificar la mejor forma de escribir, la mejor forma de decir las cosas con coherencia, cohesión y demás. Pero hoy en esta primera actividad evaluativa que vamos a socializar, pues yo les voy a revisar el texto y el texto en el contexto. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a revisar palabra por palabra y las palabras dentro de las oraciones para saber si están o no están bien escritas y para saber la realidad de lo que escriben, para saber si, aunque esté bien escrito, pudo quedar mejor. Eso es lo que vamos a revisar.
Inicialmente, entonces, estamos con el trabajo de Mariana, ¿cierto? Ya le pasa un poco más lento. Mariana Pineda, Mariana, te recomiendo, si este es tu número real, te recomiendo cambiarlo porque pues obviamente lo estás publicando y cualquier persona te puede escribir o molestar. Dejas que eres solo el correo. Bien, primer error de este grupo y ahí estoy seguro que pueden leerlo, ¿no? Listo, Mariana. Entonces, ustedes no estudian en la Universidad Minuto de Dios. Ustedes estudian en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y otro detalle importante es que se debe escribir con inicial en mayúscula porque es un sustantivo propio. Y aquí vamos a empezar a trabajar. Me devuelvo aquí al aula. Vamos a empezar a trabajar con una pizarra en blanco. Permítame un momento, activo aquí mi lápiz para poder trabajar. Bien, es un ejercicio que yo he trabajado con varias personas que, con ustedes mismos que participaron conmigo en una eh, sesión inicial. Y es que, por ejemplo, acá, si yo digo Universidad Minuto de Dios, tengo que saber que es un sustantivo, que es un sustantivo propio. Pero a veces se nos olvidan estos tipos de palabras y entonces debemos como recordarlos, obviamente, aquí en nuestra clase. Lo primero es que el grave error que cometen los estudiantes es que no saben qué son los sustantivos. Los sustantivos, pues son unos tipos de palabras que normalmente yo las separo o las divido entre sustantivos comunes y sustantivos propios. Es lo normal. Yo encuentro sustantivos comunes y sustantivos propios. Pero, ¿qué pasa con esos sustantivos comunes? Ah, bueno, los sustantivos comunes tienen unas características y es que, pues, son los nombres de las cosas, ¿cierto? Son nombres de las cosas. En cambio, los sustantivos propios pueden ser nombres de lugares. Hola, Samuel. Son nombres de lugares, son nombres de personas, son nombres, por ejemplo, de, no sé, del curso como tal, el nombre del curso, son sustantivos propios, sustantivos por acá, sustantivos propios por acá. Quiere decir que todos estos sustantivos que son propios, todos estos van con inicial en mayúscula. Entonces, si yo digo Corporación Universitaria Minuto de Dios, la C, la U, la M y la D, Corporación Universitaria Minuto de Dios, bueno, no se nota casi la M, Corporación Universitaria Minuto de Dios, eso va con inicial en mayúscula porque son sustantivos propios. ¿Bien? Este es uno de los errores que más cometemos al desconocer que hay palabras que son sustantivos propios y que deben ir con inicial en mayúscula. Así que de ahora en adelante, para este curso como tal, el curso de comunicaciones, procesos lectores y para cualquier otro, pues ustedes deben escribir, en este caso, deben escribir con inicial en mayúscula, por ejemplo, el nombre de las personas, deben escribir con mayúscula el nombre de los lugares, el nombre de la universidad, el nombre de la materia, deben escribirlo con inicial en mayúscula. Y aquí en adelante, ninguno de los trabajos, ninguno que sea aquí un sustantivo propio debe ir con la inicial en minúscula porque ya lo reconocemos, debe ir con inicial en mayúscula. ¿Bien? Entonces, voy a volver a compartirles aquí la pantalla para ver qué otros errores encontramos o qué otras oportunidades de mejora encontramos en el trabajo de los compañeros. Aquí ya están viendo otra vez mi pantalla. Si algo, volvemos al chat. Bien, entonces aquí estamos en que no es corporación universitaria, perdón, no es Universidad Minuto de Dios,
sino Corporación Universitaria Minuto de Dios y con las iniciales en mayúsculas. Otro detalle en esta redacción es que si yo voy a iniciar una idea, esa idea debe ir con inicial en mayúscula, ¿cierto? Obviamente cuando inicio un párrafo o después de un punto seguido va con inicial en mayúscula, entonces aquí también cometemos este error. Una comunidad orientada al crecimiento digital. En este blog te hablaré sobre las técnicas de lectura digital y cómo promueven su uso en las TIC. Perdón, me devuelvo aquí al aula porque dice que el trabajo es realizado por Mariana y por Mayerly Aranda, pero cuando reviso la Wix, solamente dice que te hablaré. ¿Cómo así? ¿Es que la Wix la hizo una sola persona o fue un grupo el que realizó esta Wix? Entonces aquí debería ser más bien te hablaremos, por ejemplo. Y si van a tutear, listo, tuteen. Pero entonces la inicial en mayúscula con la E. Y si este hablaré con la tilde en la E. Sobre las técnicas de lectura digital y cómo promueven su uso en las TIC. Aquí, este cómo también va con tilde en la primera O, porque es una pregunta indirecta. Las técnicas de la lectura digital y cómo promueven su uso en las TIC. ¿Qué pasa con la expresión TIC? Dejo de compartir pantalla nuevamente, comparto nuevamente la pizarra para que estén guiándose. Acuérdense que yo les dije que en estas clases somos muy rápidos, hacemos muchas cosas, estén todo el tiempo conectados o se van a perder de lo que estamos haciendo. Entonces, acabamos de ver un error y es que las estudiantes, que no sé por qué escribieron te hablaré, si debería ser te hablaremos, pues escribieron TIC, perdón, por acá seleccionemos el lápiz, escribieron TIC en minúscula. Bueno, realmente la expresión correcta de TIC debe ser, exacto, Linney, con mayúscula TIC. Y no se escribe TICs. Esto ya no se escribe. La S no se escribe. ¿Por qué no se escribe la S? Porque resulta que las siglas no tienen plurales. Cuando yo digo TIC, aunque lo encontremos así, y el aula es un aula que es un error que yo no puedo corregir, luego de esta explicación ustedes se van a dar cuenta que hay una actividad como en la unidad 4 que tiene este error, pero esto no se debe hacer porque las siglas no son plurales o no se usan en plural. Realmente TIC es tecnologías de la información y las comunicaciones. Listo, eso es TIC. Yo no digo TICs para decir tecnologías. Es como si yo dijera, por ejemplo, vamos a poner aquí el nombre de, ya listo, está. El nombre de una universidad. La universidad es UNAP. Eso es una sigla, Universidad Autónoma de Bucaramanga, ¿cierto? Yo no le digo las UNAPs. Yo no le pongo la S. ¿Por qué? Porque eso es una sigla y las siglas no tienen plural. ¿Bien? No son las UNAPs. Bien, no son las TICs. La TIC como tal se convierte en una sigla para tecnologías de la información y las comunicaciones y siempre de ahora en adelante vamos a usar la expresión TIC sin la S. Bien, comparto pantalla nuevamente para que continuemos con esta revisión. Bueno, aquí les tocó la de malas, es en la que más estamos revisando, ¿no? Luego, no puedes abrir un libro sin aprender algo. Confucio, listo. Unas frases de técnicas de lectura digital. Y entonces me pregunto yo, ¿cuál es este cuidado que ustedes tienen a la hora de presentar un trabajo? Si por aquí arriba me escriben, bienvenidos a técnicas con tilde en la E, y por aquí abajo me escriben técnicas sin tilde. Bien, en minúscula. Entonces ahí hay varias oportunidades de mejora en términos de la ortografía de las palabras, que es lo que hoy estamos revisando. En el entorno global de la información, el tiempo se mueve rápidamente. La llegada de Internet ha puesto en cuestión la necesidad de bibliotecas y bibliotecarios. Sin embargo, contrariamente a ello, en los últimos años las bibliotecas se han mantenido a la par de los cambios tecnológicos e incluso han aumentado su relevancia. ¿Qué pasa con esta imagen? Esta imagen no incluye la referencia de la imagen. Debajo de la imagen debía haber una referencia. ¿De dónde? Pero, profe, ¿dónde dice eso?
Bueno, entonces estoy por aquí en el aula. Vamos a revisar aquí en la unidad número 2, en la actividad evaluativa. En la actividad evaluativa, si yo reviso por acá, por ejemplo, le voy a evaluar a uno de los grupos. Vamos a evaluar el grupo de Wendy. Cuando yo doy aquí a darle evaluar, que ustedes pueden ver igual las rúbricas cuando entran a las actividades, uno de los criterios de evaluación es imágenes y accesibilidad. Todas las imágenes son adecuadas y están de acuerdo con la información que se presenta. Además, todas tienen una descripción. Y entonces ahí fallamos en el desarrollo de esta Wix, porque la imagen no tiene descripción. Tenemos aquí otros errores. ¿Qué es la lectura digital? ¿Qué pasa con el que sin tilde y que está en minúscula? Voy a dejar de compartir nuevamente la pantalla. Volvemos al chat. Comparto mi pizarra. Entonces, ¿qué pasa en este caso, chicos? Como no tenemos la relación, y es algo, repito, que no lo podemos trabajar en esta asignatura, es algo con lo que ustedes ya deben venir, con saber que existen unas tildes, y por ahí en algún momento lo hablábamos, existen unas tildes prosódicas y existen unas tildes diacríticas. Entonces, ¿cuáles son las tildes prosódicas? Es que nos dijeron a nosotros que habían unas palabras según su acento, entonces hay unas palabras que son agudas, otras son graves, otras son esdrújulas y otras son sobresdrújulas. Bien, en este caso, que si llevan el acento en la sílaba y termina en NS vocal, listo, se le pone la tilde. Cosas que son del pasado, del colegio, por allá de primero, segundo, primario. Entonces, listo, hay unas tildes prosódicas y yo debo saber dónde va el acento. Pero hay unas tildes diacríticas y que hoy no deberíamos tener estos errores. Por ejemplo, en una tilde diacrítica, pues si yo sé que estoy hablando de una pregunta, escribo por qué, bueno, separado con tilde. Que si yo escribo qué, entonces con tilde. Que si yo escribo cómo en una pregunta, entonces con tilde. Que si escribo cuándo, entonces con tilde en la A, ¿cierto? Porque son preguntas, no son tildes diacríticas. De ahí la importancia que nosotros reconozcamos estos elementos importantes de nuestra escritura. Hay tildes diacríticas y debo saber usarlas. Recordemos que existen otras tildes diacríticas cuando tengo dos palabras que suenan diferente y necesito que signifiquen algo diferente. T y T, el T con tilde es el de la bebida. Cuando tengo tú y tú, que en este caso el tú con tilde es el pronombre, el tú sin tilde es el posesivo. Todo esto hace parte de las tildes diacríticas. Entonces, ojo, las tildes prosódicas, las tildes diacríticas, silly, él y él, cuando él hace parte del pronombre que va con tilde, él sin tilde, que es el artículo. Entonces, a trabajar en este sentido, porque necesitamos entregar unos productos, unos textos que realmente estén acordes a un estudiante universitario. Bien, vamos a continuar compartiendo la pantalla para revisar las oportunidades del texto. Por acá, listo, ya compartiendo la pantalla. La lectura digital es la que se desarrolla en cualquier tipo de pantalla mediante el uso de un programa que permite visualizar correctamente los contenidos que pueden ser textuales, iconográficos o audiovisuales. ¿De dónde sacaron esta información? ¿Cuál es la cita textual? ¿Cuál es la referencia dentro del texto para decir que quién dijo esto? ¿Ustedes lo inventaron como estudiantes o lo sacaron de otro material? ¿O leyeron otro material y se guiaron? Esto quiere decir entonces que tenemos aquí unos textos, una información que ustedes realmente deben corroborar y deben citar. Una cosa es la referencia abajo y otra cosa es la cita dentro del texto. Esto lo debieron haber trabajado en gestión básica de la información. Si no, recuerden todavía esos talleres de eh, normas APA y demás para saber cómo se cita. Se trata de un tipo de lectura que se desarrolla en diferentes tipos de dispositivos con alternancia según los textos y las prestaciones que ofrecen los mismos, tablet, reader
o dispositivos dedicados que emplean la tinta electrónica. Smartphones, no sé por qué con mayúscula, y ordenadores tanto portátiles como de mesa, coma, son los principales espacios en los que se desarrolla esta. Esta ya no va con tilde, ya no es necesario. Bien, otro detalle importante, las palabras que vienen de otro idioma como tablet o e-reader, estas palabras deben ir en cursiva según la norma APA. Entonces ustedes deben hacer esas prácticas aquí. Tablet e e-reader deben ir con cursiva para que ustedes realmente puedan presentarlo con la norma. Vamos a volvernos por aquí. Miss Ley dice que no escucha el profesor. Chicos, por favor, infórmenme si me están escuchando. Escríbanlo a través del chat. Sí, debe ser que se le generó a ella algún problema de conexión, entonces puede actualizar. Gracias. Listo. Entonces aquí otros detalles. Repito, estas tablet o e-reader son palabras que vienen de otro idioma, los llamamos barbarismos. En este caso deben ir pues con la cursiva según la norma. A esta imagen también le faltó la referencia, la etiqueta, entonces la con mayúscula, netiquette, de net, bueno, esto también debe ir en cursiva porque es de otro idioma, castellanizada como etiqueta o etiqueta net, también reeducación, de red y educación, se utiliza para referirse, listo, hablas de la etiqueta, las 10 reglas básicas, yo no estoy viendo las referencias, todo esto podría ser considerado como un plagio, porque no hay referencias de nada de lo que escriben. Contáctenos, entonces aquí la idea es que aparezca el nombre de las dos personas del grupo y si ese es el número real, porfa, bórralo de la página. Vamos a ver, entramos por acá en estas pestañas. 10 preguntas para saber qué carrera te corresponde. Esto también creo que es copiado de algún lado, entonces hay que referenciar la información. Bien, tener en cuenta eso. Y si van a dejar estos enlaces es porque funcionan. Entonces, que si yo me voy a LinkedIn, en LinkedIn me esté llevando me está llevando a Wix. No me está llevando a realmente un usuario de ustedes. Entonces, si no tienen esto, bórrenlo. Y aquí donde dice por Universidad Minuto de Dios, no, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Esto que aquí estoy alcanzando a borrar un poquito. Listo. Tener en cuenta estos detalles. Bueno, muy bien. Vamos a revisar otro al azar para identificar. Obviamente luego yo los reviso todos, pero aquí pues obviamente para que ustedes se vayan con sus oportunidades de mejora. Vamos a revisar este que es de Camilo Andrés Guerrero, que no tiene foto todavía en la actividad. Dice, buenas noches, adjuntamos el link de la Wix sobre la lectura digital, tan, 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 tan. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Gómez, Laura González con tilde en la A, ningún González está sin tilde hasta este momento, es Lendy Herrera y Camilo Guerrero. Listo, grupo de 4 personas. Sayonara Paranoias. ¿Por qué le ubicaron ese nombre? Quisiera escucharlos. Me parece interesante. Activa tu micrófono que creo... Ah, espérame, creo que no les di el permiso. Camilo. A ver. Listo, Camilo. Te escuchamos. ¿Por qué ese nombre? Profe, ese nombre lo escogimos y en la primera entrada, que es como la introducción al blog, está la explicación. Sayonara Paranoias es un palíndromo tratamos de enfocar el blog a decir como la gente tiene ciertas prevenciones y ciertas ideas equivocadas acerca de lo que es la lectura y lo que es la literatura. Entonces a veces la gente lo aborda con miedo. Entonces cuando decimos como sayonara paranoias, es como despréndase de todo eso, olvídese de todo eso y pues nos sirve el hecho de que sea un palíndromo. Entonces fue como, no sé, una manera Listo. diferente. Listo, interesante. Pero ¿dónde está? Estoy aquí en Bienvenido, ¿sí? O aquí, Sí, ahí esa entrada. Bienvenida. Vamos a revisarlo. Por acá en la bienvenida. Por acá es donde encuentro eso. Ah, ok, listo. Listo. Camilo, una pregunta. ¿Usted ingresó tarde el semestre pasado o usted estuvo en las jornadas de inducción? Yo llegué tarde a las jornadas de inducción, sí señor, porque estaba De trabajando y razón. no me coincidían los permisos. De razón que no me acuerdo de usted. Listo. Bien.
Bueno, entonces, el de Herrera, vamos a ver qué es lo que aparece por acá. Bienvenida. En la lectura hay magia, fantasía y realidad. Es como entrar a un laberinto del que no quieres salir. Podrías pasar una y otra vez por los mismos pasadizos y redescubrir nuevas formas de disfrutarlos. Bien podrías entrar por la salida, salir por la entrada, iniciar por el principio o por el final, al derecho o al revés. Al fin y al cabo, es un mundo que solo tú vas creando. Pero no todos lo ven así. Hay quienes tienen ideas absurdas y obsesivas basadas en hechos falsos o infundados que rayan con la paranoia. Leer es un castigo, gritan algunos. Leer es aburrido, replican otros. Pero quien piense tales absurdos no goza del suave abrazo de la literatura ni del dulce beso del conocimiento. Vea pues, bastante poético. Y chévere. Para eso existimos, para eso publicamos. Sayonara ¿qué? Paranoias busca despertar el interés por la literatura, de una forma fresca y clara llamar la atención del lector y compartir las estrategias didácticas que desarrollamos a lo largo del curso, comunicación escrita y procesos lectores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Dígame la verdad, ¿lo tenían bien o lo acaban de arreglar? No, así estaba desde el principio. Ah, listo, muy bien. Los sustantivos propios. Lo leas al derecho o al revés, sayonara paranoia, se lee igual, se siente igual y se dice igual. Chao, paranoias. Bueno, aquí creo que podría usarse también las mayúsculas porque estamos hablando pues como del espacio web, si no estoy mal. Bueno, como está acá. Bueno, pero bien, está bien. Vamos a revisar por acá qué más, quiénes somos. Somos un equipo de futuros licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, cuyo objetivo es transmitir los conocimientos aprendidos en los diferentes cursos del programa de manera práctica, permitiendo así el desarrollo de habilidades pedagógicas y didácticas. Chicos, un detalle que es el que casi siempre cometemos error. Las profesiones no van con inicial en mayúscula. Miren, es decir, si yo digo que soy licenciado, ese licenciado no va con mayúscula. Si yo digo licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, eso sí, porque es el nombre del programa académico, pero las profesiones no. Si ustedes van a ser licenciados en ciencias naturales, eso no debe ir con inicial en mayúscula. Es un detalle que al que poco le prestamos atención, pero pues para que vayan un poco más allá. María Alejandra Gómez Cuadros, María Alejandra, porque no te recuerdo mucho, Laura Vanessa González, sí, Camilo, Eslendi, Dayana Herrera, sí. Bien, lectura digital versus tradicional. Acá encontraremos las diferentes características de la lectura tradicional y la digital. Aquí le faltó la referencia, foto, flick, cámara, no sé qué, listo. Entiendo que esta puede ser como la referencia de la foto, pero existe una norma APA para hacer esa referenciación. Lectura tradicional, y entonces esto era como la actividad inicial, que era realmente lo que teníamos que haber trabajado hace 8 días, que tiene que ver con las diferencias entre lectura tradicional, por qué con mayúscula gimnasia, como esos detallitos muy, muy pequeños en lo que estoy encontrando. Pudieron también haber referenciado. Esta imagen sí está ya mucho más cercana a lo que es la norma APA. Lectura digital y las diferencias entre una y otra. Referenciar, no olviden eso, referenciar, 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 para que no vayamos a caer en un plagio accidental, porque así sea intencional o accidental, termina siendo plagio y pues obviamente hay un proceso disciplinario para eso. Y si no me creen, por aquí les voy a contar, miren, este es el formato de remisión interna de faltas disciplinarias de los estudiantes. Entonces, ojo, eviten eso. Si en primer semestre nadie, ningún profe les mostró ni les abrió un proceso disciplinario, evítenlo, que lleguen hacia décimo semestre, que no les vaya a pasar. Bien, vamos a leer por aquí este de Mayra Alejandra Sánchez Dura. Dice,
Cordial saludo, profesor y compañeros. Comparto con ustedes el link a nuestra página web, porque no dice página, ahí dice página web. Dios le bendiga, pero ¿quiénes son los integrantes del grupo? Porque a nuestra página me imagino que son varios, pero no veo los integrantes del grupo en el foro, que era una tarea que habíamos dicho que se tenía que hacer. Y página con tilde en la A, porque si no dice página y web no debe ir con mayúscula. Sala de lectura digital. Bueno, vamos a encontrar sala de lectura digital. Vamos a ponerlo un poquito más grande. La era digital ha cambiado nuestras vidas de una forma inusitada. No sé si esta palabra es de ustedes o de dónde tomaron eso. A tal punto que hemos tenido que ir adaptándonos a ella. A tal punto que hemos tenido que ir adaptando. Eh, realmente a tal punto que hemos ido adaptándonos a ella. ¿Vale? A tal punto que hemos ido adaptándonos a ella. No a tal punto que hemos tenido que ir. Entonces aquí realmente es el usar el verbo ir, en este caso ido. Una de las tantas transformaciones que se han visto en esta nueva era digital ha sido la manera de aprender y de leer, ya que el universo digital en constante expansión trae abundantes recursos en línea que conllevan a diversos aprendizajes y es accesible a todos los usuarios. En esta página le daremos enfoque a la lectura digital, ya que, y entonces arranquemos, por ejemplo, con un error que tiene este grupo y es la repetición de los conectores. Tienen 3 veces el ya que en un solo párrafo. La idea es que aumenten el uso de los conectores. En este caso, pues se puede decir, no sé, a sí mismo, pero sin embargo, bueno, el que quepa dentro de la situación. La idea es buscar otros conectores y que esto no les vuelva a pasar como grupo. Ya que ha sido un gran cambio para muchas personas, bibliotecas y bibliotecarios que han tenido que adaptarse a esta nueva era para ser competentes, ya que se requiere de actitud, formas de comportamiento y del manejo de tecnologías de la información en general. Licenciatura en Ciencias Naturales. Perdón, me devuelvo al chat. Por aquí Claudia nos dice, profe, inusitada es un sinónimo de inesperado. Gracias, Claudia. Lectura digital. Imagen tomada de tal cosa. Bueno, por acá esta imagen. Listo. Encuentro que dentro de lectura digital. Ah, ok. Esto es una imagen. Entiendo que estas son como imágenes, chicos, de las características y una bibliografía. Listo. Otra cosa para aprender. Voy a volver al chat. Perdón, aquí a poner mi pizarra. Listo. Otra cosa para aprender dentro de las normas APA. Resulta que una cosa son las referencias y otra cosa son, bueno, realmente la bibliografía. A las referencias se les nombra como referencias bibliográficas. Entonces, cuando yo utilizo parte de lo que consulto y lo pongo dentro del trabajo, repito, cuando yo utilizo una información y la incluyo dentro del trabajo, esas son las referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Pero también pueden existir otros materiales que yo consulto, pero que no están dentro del trabajo directamente. Esa es la bibliografía. Por ejemplo, para hacer este trabajo, ustedes buscaron sobre la lectura tradicional y la lectura digital. Eso es una referencia bibliográfica. Es una referencia bibliográfica. Porque ese texto lo incluyeron dentro del producto. Pero quizás algunos de ustedes buscaron en YouTube cómo crear una Wix o buscaron otro material en otro lado de cómo son la forma más efectiva de crear una Wix. Eso no lo dice el texto, porque el texto de lo que está dentro del trabajo hace parte de la lectura digital y tradicional. Entonces, todas esas consultas adicionales que yo hago son la bibliografía. ¿Qué están obligados ustedes a mostrar en los trabajos? Realmente las referencias bibliográficas. Estos están obligados a mostrarlas, las referencias bibliográficas. La bibliografía no, solo se quieren mostrar los elementos adicionales que consultar.
Repito, mínimo deben mostrar las referencias bibliográficas. Entonces, hay que cambiar ese chip que traíamos nosotros de las normas ICONTEC, porque en las normas ICONTEC sí se usaba la bibliografía, en las normas APA se llaman referencias bibliográficas, y la bibliografía es otra cosa completamente diferente. No sé si quedó ahí entendido, me escriben a través del chat, si quedó claro como qué es la diferencia entre referencia bibliográfica y bibliografía. Listo, Mayra, súper. Entonces, tener en cuenta eso para que a futuros trabajos utilicemos referencias bibliográficas y si queremos bibliografía, pero nombrándola como es en la norma APA, referencia bibliográfica. Perfecto. Bien, vuelvo a compartir pantalla para que revisemos este trabajo. Acá. Listo, entonces es una información, unas imágenes que cargaron acá, obviamente están referenciadas. Bien, ¿cómo escribir para la web? Entonces, ponen aquí un texto, cómo escribir para la web. Utilizan el recuperado de la imagen, pero esa no es la norma, tienen que tenerle cuidado a eso. Gracias, Claudia. Entonces, aquí este recuperado de está mal, como tal la referencia, porque la referencia no es poner el enlace de donde se sacó, sino realmente buscar la información. ¿Cómo escribir para la web? Aquí tienen un texto, listo. Bueno, entonces, a futuro, la idea es que más allá, y eso está muy bien, que traigan material, la idea es que también yo pueda leer producción que sea de ustedes. Es decir, podemos incluir información adicional, pero también traigan a la clase información que sea de ustedes. ¿Listo? Etiqueta, dice por acá. Hicimos infografía. Bueno, entonces lectura digital. Por acá los autores no los alcanzo a ver bien, ya sé por qué. Lo hago más pequeño. Estudiantes de licenciatura básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Ustedes no lo van a alcanzar a ver, pero esto que está acá, que son el nombre del programa, tiene errores. Errores en lo que estábamos hablando ahorita de los sustantivos propios. Cuando ustedes escriban el nombre de su programa, licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental, 8 conceptos, 8 sustantivos que deben ir con inicial en mayúscula. Las preposiciones y las conjunciones como la I no van con inicial en mayúscula, ¿vale? Ni de, ni en, ni la I va con inicial en mayúscula, pero el resto del nombre del programa sí. Aquí dice otra vez página, pues no dice página, sino página, creada para la materia de comunicación escrita y procesos lectores, Oscar Rodríguez con tilde en la I Rodríguez. Sánchez con tilde en la A, Durán con tilde en la A, Hernández, escríbanlo bien porque ahí dice Hernández y va con tilde en la A, Gutiérrez va con tilde en la primera E. Listo. Vamos a revisar una etiqueta, que es lo que nos dicen por aquí que revisemos. 10 reglas de etiqueta. Bueno, está cargando por acá como que el complemento. Ah, que hicieron una infografía. Sí, Silena, realmente así como lo estás escribiendo en el chat, debe estar escrito el nombre del programa. Bueno, 10 reglas de etiqueta, buenas maneras de comportamiento en la red. Recuerden lo humano, tienen talento para el diseño, si lo hicieron ustedes. Referencias de Educateca con PictoChart. Bueno, eso obviamente hay unas guías en la herramienta. Bueno, entonces, aquí un detalle que deben trabajar. Si yo voy a tutear, tuteo todo el tiempo. Entonces yo digo, ten empatía, ¿cierto? Ten empatía y no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero ya después digo, sea ético y no transgreda la ley. Buena parte del punto. ¿Qué pasa? Sé ético, ¿cierto? Wendy, ¿te quedó mal? Wendy, revisa cómo lo escribe Silena con las iniciales en mayúscula a través del chat.
Bien, entonces, una cosa, si yo voy a tutear, tuteo todo el tiempo, así como cuando participes y demás, pero no puedo decir sea ético, porque es como si yo les dijera a ustedes como, no sé, como, o bueno, en sus casas, como comiste pollo y no me dio. ¿Cómo así que comiste pollo y no me dio? ¿Vale? Entonces, como ese tipo de expresiones no deben estar en sus textos porque generan una incoherencia, en este caso, en la redacción. Bueno, nos da el tiempo para que revisemos otro trabajito y exponerlo obviamente enfrente de todos. Vamos a trabajar aquí. Dayana Baiter López. Comparto el link de la página. Nuestro grupo está conformado por Dayana Baiter y Albert Giovanni Rodríguez Pérez. Creo que me enviaron nuevamente la Wix. Bueno, vamos a revisar por acá. Entonces, bienvenidos, welcome. Esta página web tiene el objetivo de compartir las experiencias elaboradas en el proceso educativo del programa académico Comunicación Escrita y Procesos Lectores. Bueno, uno tiene errores en la escritura y tiene errores realmente de fondo, porque el programa académico es licenciatura en Ciencias Naturales, con ¿qué? Educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El curso es comunicación escrita y procesos lectores, y entonces por aquí debe ir con inicial en mayúscula, ¿no? La E por aquí con inicial en mayúscula, la P con mayúscula, la L con mayúscula. Esperamos puedas conocer y profundizar más sobre algunos temas de interés en la educación digital. Vamos a revisar el contacto, a ver si dejaron sus nombres en la página web. Muy bien, Dayana Baiter López y Giovanni Rodríguez Pérez. Claro que sí, Giovanni. ¿Cómo van y cómo van, Dayana? Sí, me acuerdo de ustedes, claro que sí. Bueno, entonces, unidades didácticas. Contenido. Podrás desplazarte por cada una de las unidades didácticas para descubrir materiales y creaciones de nosotros, estudiantes de Uniminuto, con el propósito de resaltar la variedad de materiales que puedes encontrar en la web. Unos pescaditos. En la unidad número 2. Listo, me parece interesante que incluyan esto en el menú por unidades de forma tal que pues vamos a tener ahí como todas las actividades, las 8 unidades de la asignatura. Lectura digital por Albert Giovanni, entonces por aquí están escribiendo. Vamos a ver qué escribieron. Entonces aquí tienen errores, ¿no? En el uso de las mayúsculas al principio de las palabras. Entonces, educación básica, énfasis, ciencias naturales, educación ambiental, todo eso va con inicial en mayúscula. Vicerrectoría Regional Bucaramanga, esa R de regional va en mayúscula, es como se conoce en la estructura de la universidad. Corporación Universitaria Minuto de Dios, la U mayúscula, la M mayúscula, comunicación escrita, procesos lectores, también están mayúsculas. En términos generales, el error que están cometiendo tiene que ver con los sustantivos. Vamos a ver por acá. La lectura digital es una práctica que se realiza en dispositivos electrónicos de manera multisensorial, como ver y escuchar a la vez. Comenzó en 1971 el proyecto Gutenberg con la creación de una biblioteca digital gratuita de obras famosas en Internet. La palabra Internet siempre usarla con inicial en mayúscula. Con el objetivo de alfabetizar el público lector, BBVA 2007, esa es una referencia con el mapa. Este propósito lo tienen las bibliotecas que se modernizaron con la implementación del libro electrónicos, libros me imagino, porque ahí hay un error entonces de singular y plural. Libros electrónicos e instrumentos como tabletas y computadores, generando competencias en las herramientas digitales y dando un campo amplio por acá, dando un campo amplio del contenido que hoy se encuentra en la red. Actualmente, uno de los beneficios de esta estrategia se ve marcado en la educación. Uno de los beneficios, listo, como una herramienta que permite generar deseo de aprendizaje en los estudiantes, al ser innovadora, práctica y además algo natural en las nuevas generaciones, a partir de lecturas, escritos en foros, videos, actividades interactivas, etc. Me voy por acá al chat.
Miss Lane nos pregunta, ¿por qué se escribe Internet siempre en mayúscula? Es como decir, ¿por qué Dios se escribe con la D mayúscula? Son algunos conceptos que se han reglamentado a nivel mundial como para determinar y darle una relevancia. Como decir derechos humanos. La expresión derechos humanos siempre va con la D y con la H mayúscula. Solo la palabra derechos no, pero cuando digo derechos humanos va con D y H mayúscula. Son ese tipo de excepciones a las reglas que se tienen o que se han impuesto más bien esas reglas para estas palabras, así como Dios, como derechos humanos. Bien, confírmenme los chicos de este trabajo si ustedes construyeron este texto y lo montaron luego acá. Veo que sí. Albert Giovanni nos está levantando la mano. Listo. Albert, lo escuchamos. Hola, profe, me activo a mí, a Marien. Ah, Yo soy del grupo, profe, yo también levanté la listo, mano. listo, 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 listo. Esto, Dime. eh, profe, nosotros hicimos el trabajo y lo publicamos en Calameo y pusimos pues las referencias de los libros que estaban en la plataforma de Uniminuto. Listo, perfecto. Muy bien, está muy completo el análisis y se ve que están usando las normas APA, que es bastante interesante. Bien, Profe, en unidades didácticas, cuando usted leyó en unidades, no leyó la uno. ¿acá? Es que en unidades, eso Ah, sí. ok, ya. Aquí está el cuadro comparativo, que fue el que ya se trabajó. Y las referencias, muy bien, también aquí abajo. Listo, chévere. Me gusta porque está todo referenciado. Eso me parece que es bastante importante. ¿Alguien levantado la mano? No. Listo. Giovanni, Albert profesor. Giovanni. Ah, listo. Señor. Giovanni, ya lo escuchamos. Etiqueta joven para redes sociales. Recuerden referenciar todas las imágenes, señor. ¿Me escucha, profe? Profe, nosotros primero Sí. realizamos unas lecturas e hicimos lecturas complementarias, digamos que sintetizamos la información más importante y después iniciamos con la redacción del texto. El texto está redactado netamente con nuestras partes, siguiendo la estructura. Primero, bueno, implementábamos el aporte de algún autor, lo citábamos y respectivamente dábamos nuestro aporte y así fuimos como construyendo el texto. Lo mismo hicimos con el cuadro comparativo y todo lo citamos y lo referenciamos, identificando que pues utilizamos información de otras fuentes. Así fue que construimos el texto. Listo. Listo, Esos chicos, son los bien. documentos de la universidad, los que Vale. nos enviaron. Acuérdense de referenciar las imágenes siempre, que es como el único detalle a mejorar. Listo, muy bien. Uy, no fue bien. Lo alcancé a escuchar. Listo. Entonces, muy bien. En este ejercicio, realmente, pues ya hemos visto qué es eso de de las páginas web, en la Wix. Ya nos enfrentamos a un ejercicio inicial de, oiga, ¿cómo vamos a entregar esto que nos está pidiendo el profesor? Que es que tenemos que entregar una página en Wix, diseñarla y demás, y quizás algunos de ustedes pues no manejaban este tipo de herramientas. Lo más importante es que trabajen en equipo. Bien, vamos ahora a trabajar esta media hora en la próxima actividad, en lo que van a tener que realizar ustedes, próxima actividad. Entonces, listo. Pizarra en blanco, listo. Entonces, vamos a revisar. Para la próxima actividad, pues ustedes, si ya revisaron, me imagino que ya y que traen dudas, pues revisaron que tienen que hacer un artículo de opinión. Este artículo de opinión vamos a trabajarlo sobre las redes sociales de la literatura. Vamos a trabajarlo en función de escribir, obviamente, un texto argumentativo, pero lo vamos a escribir en tercera persona. Entonces,
Primera recomendación, vamos a escribir en tercera persona. Es decir, que ningún verbo me va a quedar terminado en no. Ay, perdón, no me está tomando el lápiz. Ningún verbo, voy a arrancar de nuevo. Ningún verbo va a terminar en nos, ni ningún verbo va a terminar en mos, ¿cierto? Porque si algún verbo me termina en mos, como tenemos, bueno, eso me está haciendo referencia a nosotros, a la primera persona en plural, nosotros. Entonces, no. En este caso, yo debo usar la tercera persona. Se dice, se hace, se y se. ¿Bien? Para hacer este artículo de opinión. La idea es que cada uno de ustedes va a hacer su artículo de opinión y el mejor artículo que seleccionen por grupo, ese es el que van ustedes a montar a la página Wix. Si en definitiva dicen como que no, vengan, los dos artículos nos quedaron muy bien, pues bueno, montenlos en la página Wix, no importa. La idea es que por lo menos uno deba ir en la página Wix. ¿Qué vamos a calificar en este artículo de opinión? Vamos a calificar que tenga una tesis, que defienda unas ideas y que genere una conclusión. Y ahí la importancia de saber realmente cuál es la estructura de los textos argumentativos. Bien, entonces, con los textos argumentativos, yo sé que yo tengo una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero ojo, porque eso es muy diferente a la introducción de un trabajo con normas APA y a la conclusión de un trabajo con normas APA. ¿Bien? Y vamos a ir hablando de eso porque es bastante importante. Por ejemplo, si yo tengo aquí la introducción de un trabajo con las normas APA, ¿qué me va a decir esa introducción? Me va a decir, en el siguiente trabajo se va a desarrollar la temática de las redes sociales de la literatura. Se practica la escritura, la redacción, la ortografía, bueno, listo, la introducción con las normas APA de su trabajo. Y si yo tomara la conclusión de ese trabajo, del trabajo con las normas APA, pues ¿qué sería la conclusión? Bueno, con el anterior trabajo se concluye que es importante la ortografía, es importante leer las redes sociales de la literatura, es importante reconocer la estructura de un texto argumentativo, es decir, como todo lo que yo aprendí en el desarrollo de mi actividad. ¿Bien? Es todo lo que yo aprendí en el desarrollo del artículo de opinión en este caso. Es muy diferente a la introducción, el desarrollo y la conclusión que va dentro de un texto argumentativo. Entonces, si esta fuese las normas APA, este es mi trabajo como tal. Entonces, una página por acá, le cambio el color, acá. Una página sería para decir introducción, enter y escribo la introducción. Otra página sería para el artículo de opinión y otra página diferente sería para la conclusión, porque estoy hablando de las normas APA. Ahora, dentro de este numeral 2, que es el artículo de opinión, pues se debe desarrollar un texto argumentativo que incluya los tres elementos. Repito eso, me devuelvo un poco. Una cosa es la introducción de las normas APA y otra cosa es la conclusión de los trabajos en las normas APA. Si a ustedes les piden un trabajo con normas APA, ustedes presentan una introducción y una conclusión. Miss J dice, profe, o sea que la conclusión va en primera persona, la pueden hacer en primera persona, porque es lo que se concluye del trabajo como tal, de haber hecho el trabajo. Es lo que ustedes concluyen después de haber hecho un artículo de opinión. Pero es muy diferente esa conclusión o esa introducción a lo que realmente está por aquí, que son los textos argumentativos, muy diferente. El texto argumentativo por sí tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando yo hago una introducción en un texto argumentativo, esa introducción, ¿qué busca? Hacer ya la presentación de la temática. Ya aquí yo no voy a decir, en el siguiente trabajo va a encontrar las redes sociales de la literatura. No, esa es la introducción por acá de las normas APA. Cuando yo hablo de la introducción del texto argumentativo, yo ya empiezo a hablar de directamente las redes sociales de la literatura, no sé, embrutecen a las personas, por decirlo de alguna manera, cualquier expresión. Es
Entonces, yo ya hablo directamente de la introducción del texto. Genero un desarrollo que voy a tener obviamente unos argumentos y genero una conclusión. Y la conclusión sí puede ser para concluir, en conclusión, para terminar, eso está bien. Es simplemente una forma de hacer la introducción de la conclusión. Pero la conclusión igual es recoger toda la información que yo he venido trabajando en mi texto. Bien, entonces, ojo porque son dos cosas diferentes. Cuando están en el texto argumentativo, dentro de esa página 2, ustedes no tienen que poner títulos de ni de introducción ni de conclusión. Se hace todo un texto cohesionado, porque todo el texto cohesionado, todo el texto que es el texto argumentativo, es lo que se lleva a la página 2. Dice Giovanni, en el texto argumentativo también se incluyen aportes como grupo. La idea es que todos los aportes deben ir sustentados y ya vamos a trabajar sobre eso. Inicialmente que quede claro, una cosa es la introducción y la conclusión de las normas APA, otra cosa es un texto cohesionado, un solo texto que debe tener al principio una introducción, por ejemplo, el primer párrafo, unos argumentos y unas conclusiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para escribir ese texto? La idea es que yo escriba, por ejemplo, en la introducción, yo escriba mi tesis. Pero, profe, no me acuerdo de mi clase de español. ¿Qué era la tesis en un texto? ¿Qué es la tesis? Ah, bueno, la tesis está relacionada a la postura que yo tengo sobre un tema. Un ejemplo, si yo digo a ver, voy a ponerles la temática puede ser la educación virtual. ¿Y cuál es la tesis? La postura que yo tengo frente al tema. Yo podría decir, listo, la educación virtual nos permite el aprendizaje, no sé, significativo, aparte de herramientas como el el tablero virtual, como este tablero que estoy usando con ustedes. Bien, entonces podríamos decir como esa es mi postura, es decir, que la educación virtual permite un aprendizaje significativo. Entonces ya es la postura que yo tengo frente al tema. Yo siempre, cuando estoy haciendo un texto argumentativo, debo tener una tesis, debo tener una idea principal que va a ser la que voy a defender. Bien, entonces, vamos a pensar en algunas tesis y vamos a ver si les quedan bien o no. Van a escribir ustedes a través del chat, por ejemplo, una tesis de las redes sociales de la literatura. ¿Cuál podría ser su tesis? Mi tema es, yo les pongo el tema, las redes sociales de la literatura. Escriban a través del chat una tesis para las redes sociales de la literatura. ¿Qué piensan ustedes de ese tema? ¿Cuál es su postura frente al tema? Váyanlo escribiendo a través del chat. Bien, vayan escribiendo, los estoy esperando. Cualquiera que sea, no se preocupen si se equivocan. ¿Cuál sería la postura que ustedes tengan para el tema de las redes sociales de la literatura? Mayra nos escribe a través del chat. Las redes sociales de la literatura estimulan el gusto por la lectura. Sí, esa es una postura. Y entonces esa podría ser una tesis y esa podría ser la idea para que tú defiendas en tu texto argumentativo. Bien, ¿quién más escriba por favor a través del chat? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a María Alejandra Gómez. María Alejandra Gómez, a ver, María Alejandra Gómez, escríbenos a través del chat.
¿Cuál sería tu tesis para este tema? Estamos esperando, María Alejandra Gómez. Linney dice, una red social literaria es más que un espacio donde hablar de libros. Es una comunidad interesada en investigar, instruirse y aportar. Listo, Linney, esa podría ser una tesis para defender. Estamos esperando a María Alejandra. María Alejandra Gómez Cuadros. No me diga que María Alejandra, preciso, es de las que se desconectó. Ah, pensé que se fue como a ver la novela de Caracol que todos ven. Ah, ya. Vamos a pensar que fue que estaba en el baño. Vamos a darle el beneficio de la duda. Bueno, vamos entonces a ver qué dice Zulma Rojas. Zulma, escríbenos a través del chat. Zulma. Camilo dice, si las redes sociales tradicionales fueran desconocidas y las literarias populares, ¿qué clase de sociedad seríamos? Sí, sería una tesis para defender un texto argumentativo. Si las redes sociales tradicionales fueran desconocidas y las literarias las populares, ¿qué clase de sociedad seríamos? Creo que una sociedad más educada, obviamente, y pues inicialmente una sociedad más educada. Una sociedad sin conflictos y eh, sin conflictos de autoestima, por ejemplo. Creo que también podría ser eso. Dice Dayana, las redes sociales de literatura son un espacio para la libre expresión y la alimentación de ideas. Listo. Claudia Milena Gutiérrez, mi postura frente al tema de las redes sociales de la literatura es que son muy interesantes, ya que nos convertimos en lectoespectadores. Bueno, entonces Claudia, más que decir que son muy interesantes, ¿por qué son muy interesantes? Bueno, son muy interesantes porque nos convertimos en lectoespectadores, pero ¿cuál es el error que cometió Claudia en el chat? Que lo está diciendo en primera persona. Puede ser la postura que tengo yo, pero la tesis, la idea es para trabajarla en el artículo de opinión. Entonces yo la debo expresar en tercera persona. Dice Camilo Andrés Guerrero, el artículo podría tener también estructura de columna de opinión. La idea, Camilo, es que no sea tanto una columna de opinión, dado que caemos como en los comentarios, las columnas de opinión se cae mucho en los comentarios del autor y no tanto en los soportes. Entonces, aquí como el ejercicio es más desde el ensayo, desde el texto argumentativo, la idea es que ustedes usen más referencias, autores, ejemplos, más allá que las posturas propias. Pero pues es interesante, si conoce cómo hacer la columna de opinión, trate de hacer una mezcla entre las dos, de forma tal que yo encuentre referencias dentro del texto. Dice, las redes sociales de la literatura son aquellas que nos permiten interactuar y compartir información. No me estás dando una postura, me estás diciendo qué son las redes sociales de la literatura, pero no me dices si son positivas, si son negativas, si ayudan a la sociedad, si afectan a la sociedad, si vuelve a la gente más inteligente, sí. Entonces, una postura, ¿bien? Porque decir que son realmente no es una postura. Las redes sociales en realidad aportan o entorpecen nuestro desarrollo lectivo. Bueno, Miss Ley, habría que soportar eso que estás diciendo, obviamente, con más aportes. Listo. Lo importante es que tengan una tesis, que cuando empiecen a escribir, tengan una tesis y con esa tesis que ya varios de ustedes tienen, pues construyan por lo menos un párrafo. Al construir un párrafo con esa tesis, eso se convierte en la introducción.
Las redes sociales de literatura nos permiten interactuar con los demás lectores y tener varios puntos de vista. Suma mucho más allá, hay que ir mucho más allá con esa postura porque estás diciendo algo que ya es. Tienes que ser un poco más crítico. Luego de tener la tesis, porque ya todos ustedes tienen la tesis, repito, pues construyen un párrafo a partir de esa tesis y luego vamos a traer un desarrollo. ¿Qué es ese desarrollo? En el desarrollo, pues ustedes van a tener diferentes tipos de argumentos. Podríamos tener un argumento de autoridad. Cuando tengo un argumento de autoridad, Giovanni, la tesis es con sus palabras, la tesis no debe llevar citas. Y en la introducción no se ponen citas, no se debe citar a nadie en la introducción. Bien, entonces en el desarrollo, que ya es cuando empiezo a buscar los tipos de argumentos, aquí es donde empiezo a citar. Y entonces voy a citar a una autoridad. ¿Quién podría ser una autoridad para hablar de la temática? Bueno, busquen en el material de apoyo y busquen materiales adicionales. Aquí se habla y tenemos a algunos autores. El material de apoyo podría convertirse en un argumento de autoridad. Bien, podríamos tener un argumento de ejemplo. Listo, en este argumento de ejemplo, la palabra misma lo dice, pues a través de un ejemplo yo voy a hablar de esto. Voy a tener argumentos de razón. ¿Cuáles son los argumentos de razón? Son las verdades absolutas. Bueno, entonces, por ejemplo, podría hablar de los estudios que ya nadie puede refutar referente a la lectura digital, qué sé yo. Entonces podrían traer aquí ideas de otros autores, obviamente ir haciendo la redacción. Podrían tener argumentos de causa y efecto. Podrían tener argumentos de causa y efecto. Y ese argumento de causa y efecto es simplemente es el porqué de las cosas. El porqué de las cosas. ¿Por qué la gente prefiere las redes sociales como Facebook y Twitter y también prefiere Instagram y no prefiere realmente las redes sociales de la literatura? Entonces, traten de justificar ese porqué. La idea es que tengan por lo menos un argumento de cada uno de ellos, o por lo menos tres argumentos, una autoridad, un ejemplo, una causa y efecto. Y al final generan una conclusión. Repito, esta introducción del texto argumentativo, esta conclusión, no va separada con títulos. Eso es para las normas APA. Aquí esta conclusión tiene que ser de la temática. Dice Silena, el tipo de contenido de ciertas redes suele ser más entretenido para unos, sí, pero también tienen que buscar desde la psicología cómo se generan algunas necesidades a través de la publicidad para que nosotros pues accedamos a una red social o a otra. Bien, ahora, repito que el artículo de opinión está centrado en las redes sociales de la literatura y ustedes por aquí tendrán que incluir, no me pueden dejar por fuera, pues aquí en el desarrollo, por ejemplo, aquí en los argumentos de razón, en autoridad, no me pueden dejar por fuera las redes sociales de la literatura. ¿Cuál? Es que existe una que se llama Goodreads, otra se llama Tú que lees, la otra se llama Lecturalia, la otra se llama Quiero leer. Bien, Goodreads, Lecturalia, Tú que lees, Quiero leer, son redes sociales de la literatura y el material de apoyo se las da. Saca cero quien, y así digamos que de frente, saca cero quien se puede hablar de Facebook y WhatsApp e Instagram y no incluya las redes sociales de la literatura, porque de eso se trata la actividad. Si ustedes no hacen lo que corresponde, o sea, o con la temática que corresponde, pues no sirve, no es lo que estamos buscando en el desarrollo de este producto. Entonces, repito, pueden que incluyan en algún momento a Instagram o a Facebook para hacer una comparación, pero el centro del trabajo son las redes sociales de la literatura. Bien, ¿qué les recomiendo a ustedes? Bueno, voy a buscar por aquí este tablero, esta pizarra. ¿Qué les recomiendo a ustedes, chicos, que tengan antes de ponerse a escribir una estructura? Una estructura de qué van a hacer.
a mí me gustan los mapas mentales, ustedes pueden tener la estructura que quieran, pero por ejemplo podrían tener la tesis al centro en ese mapa mental y tener los argumentos en por acá en varias bolitas acá, en varias nubes. Listo, tengo 4 argumentos y luego, ¿qué me permite a mí esto? Pues escribir aquí la tesis, es que yo voy a decir de las redes sociales de la literatura. Listo, entonces el argumento 1 va a ser de autoridad porque voy a escribir esto y esto y esto. El argumento 2 va a ser un ejemplo porque voy a decir esto y esto. El argumento 3 va a ser este porque voy a decir esto y esto, igual con el 4. ¿Esto qué nos permite, chicos? Que realmente cuando yo empiece a escribir con manzanas no termine con peras. Porque si yo me pongo a escribir de una vez, si empiezo a escribir como el texto argumentativo, pues puede pasar que empiece por un lado y termine en otro. Que empiece hablando de manzanas y luego termine con peras. Y luego es importante generar una conclusión. Ah, bueno, entonces la conclusión debe pensarse desde todos los argumentos y la tesis. Yo no concluyo del último argumento del que voy a hablar. Yo concluyo realmente algo, una idea que le apunte a todos los argumentos. Al final de cuentas, la conclusión, ojo con esto, es una respuesta a la tesis. Entonces, si por aquí veo que escriben, voy a volver por aquí en el chat, aquí decía, por ejemplo, Dayana, las redes sociales de literatura son un espacio para la libre expresión y retroalimentación de ideas. Esa es la tesis de Dayana, las redes sociales de literatura son un espacio para la libre expresión y retroalimentación de ideas. La conclusión tiene que ir centrada en eso, en si realmente son una libre expresión y realimentación de ideas. Entonces, yo que diría como, en conclusión, se valida que los espacios o la literatura, el espacio virtual para la literatura puede generar más ideas que la literatura en físico, porque, listo, y entonces hago una construcción de un párrafo que responda realmente a la tesis. Estos son los textos argumentativos, esto es lo que tenemos que hacer. Ustedes me tienen que pegar un artículo de opinión que tenga obviamente todos estos elementos, que sea una página, página y media en Word, no es más que eso. La idea no es que escriban 5 o 10 hojas. En página, página y media, ustedes pueden hacer un buen ejercicio argumentativo si tienen una introducción que tiene una tesis, si tienen unos argumentos y si generan una conclusión que realmente responda a la tesis. Chicos, no sé si tienen alguna duda frente a lo que deben hacer. Como artículo de opinión. Los leo en el chat o levantan la mano para activarles el micrófono. Listo, Dayana. Bueno, yo de verdad realmente espero que todas las personas, y porque digamos que yo expongo muchas cosas, yo espero o sea, que ustedes estén conectados con la clase, no se pueden desconectar, es decir, no se pueden ir hacia un lado, hacia el otro, porque se van a perder en lo que estamos haciendo desde el primer día, os he dicho. Entonces, muy concentrados, muy en la actividad, muy en su computadora, en su celular, cuando están realizando sus actividades, para que no nos perdamos y entreguemos obviamente los productos, no solo lo que quiere el profesor, sino realmente los productos que van a desarrollar esas habilidades en ustedes. En esas habilidades, por ejemplo, en el ejercicio de la argumentación y realmente en el ejercicio de definir una tesis. Lo primero que vamos a revisar es la tesis. Bien. Entonces, por acá les voy a poner una sondeo en el aula. Me imagino que los han usado. Sí, Giovanni, escribir es muy importante. Listo.
Les he puesto un enlace, un sondeo en el aula para saber si ha quedado claro lo que tenemos que hacer. ¿Está claro lo que se debe presentar como texto argumentativo entre tesis, argumentos y conclusión? Es, todas las personas del aula, por favor, voten ya. Es individual. Este trabajo es el único individual del curso. De ahí la importancia. Todavía falta que 8 personas respondan. Listo. Este es otro realmente. Estas herramientas son muy pedagógicas y así como tienen la zarra, compartir video, bueno, compartir la pantalla y demás, pues tienen herramientas como estas para saber realmente quiénes, eh, quiénes no nos responden. Es decir, en este momento tengo 4 estudiantes que parece que están conectados, pero no están conectados en el aula. 17 sí lo están, entonces eso está súper bien. Por ejemplo, no tengo respuesta de Karen Andrea Quintero, ni de Mariana Pineda, ni de Misley Torres. Esas 3 personas no han votado. ¿Qué pasó? Yo puedo ver que entonces están desconectadas de la clase, por ejemplo. Vamos a ver qué fue lo que les pasó. Bien. Bueno, otro detalle importante. Bueno, yo realmente soy de revisar todo ese tipo de cosas. Otro detalle importante es que ¿qué? Vamos a recuperar nuestra tutoría, la tutoría que era de hace 8 días, bueno, y que hoy estamos trabajando, vamos a recuperarla en la semana. Yo sé que pues a varios les queda difícil hacer esto porque tienen otras actividades complementarias y demás, pero pues es un compromiso mío realmente realizar la tutoría. Entonces, en esa tutoría terminaríamos de revisar quizás algunas páginas web y revisaríamos si tienen dudas sobre la construcción de los textos. Lo que pasa es que a ese día pues ya deben traer textos bastante avanzados. La idea es que realicemos esta actividad formativa el día miércoles de 8 a 9 de la noche. José Luis García dice, sí, yo estoy que renuncio. Uy, ¿renuncia a qué? Ah, ¿al trabajo o a la universidad o aquí? No, yo sé que tenemos mucho trabajo por términos laborales. Eh, Samuel dice, tengo cátedra ese día a las 9. ¿Puede alguien incluirme el grupo general? Mi número tal, Linney. Magda es individual, sí es individual. Chicos, ¿alguien más tiene alguna actividad el miércoles de 8 a 9 de la noche? Voy a generar otro. Tenemos cátedra el miércoles. En ese horario, de 8 a 9 y media. A las 9. De 9 a. Uy, madre, muy tarde. Bueno, entonces nos vamos a conectar de 7 y media a 9. ¿Listo? Como a las 9 viene la otra clase, pues de 7 y media a 9. Pues vamos a acabar un poquito antes de las 9, obviamente, para que les quede un espacio y puedan pues descansar un poco. Pero entonces, clase de clase miércoles, ya me lo voy escribiendo acá, miércoles de 7:30 a 9 p.m. Listo, escriban a través del chat, porfa, quienes estén ahí de acuerdo para desarrollar este ejercicio. Y repito, quien no, pues porque tenga otra actividad, lo vamos revisando. La idea es que ese día nos conectemos y que sea igual de productiva nuestras clases, como espero que haya sido para ustedes hoy, y que obviamente vamos en la construcción del texto argumentativo. Voten todos, porfa, a través del chat. Listo. Bien, chicos, entonces para las personas que no se conectaron o que en este caso no
no están acá votando, pues recuérdenles por favor, yo igual les escribo un mensajito, entonces nos vemos el miércoles de 7:30 a 9 de la noche. Por hoy hemos terminado la sesión de hoy. Repito, espero haya sido productiva para todos ustedes. Me quedo, dice Claudia, debe llevar portada. La idea es que lleve portada. Dice Misley, yo no pude presentar la actividad de la Wix. ¿Qué actividad debo realizar para nivelarme con mis compañeros? Realizar otra Wix. La hace usted sola, Misley, y luego empieza a trabajar con sus compañeros. Entonces, construya una usted sola, de acuerdo a las condiciones, y a futuro, como luego se pega con un compañero, en este caso, luego, obviamente, pues ya siguen en una de las páginas y listo. Camilo, profe, lo que se sube a la Wix no contiene portada. No, Camilo, ya cuando se suba a la Wix ya no va a necesitar la portada, va a necesitar es el texto como tal. Pero ojo con ese detalle, porque esta actividad se hace individual y tiene entrega por agregar entrega de la actividad y se entrega en el foro como tal. Tiene dos entregas, es decir, repito, de forma individual, cada uno de ustedes tiene que hacer su artículo y montarlo por donde se entregan las actividades normales de cualquier asignatura. Y luego deben escoger uno de los artículos o todos y los montan en la página Wix. Ahí sí los montarían solamente los textos. Recuerden referenciar. La idea es que el miércoles trabajemos algo sobre las citas en norma APA, si alcanzamos, por si tenemos la duda. Listo, Miss Lane no tiene buena conexión, pero bueno, luego le escribiré a ella. Listo, chicos, un gusto haber trabajado con ustedes en la noche de hoy, que estén muy bien, descansen y a escribir. Espero hayan estado súper conectados, que no se hayan aburrido en la clase. Brigney, ya te había dado respuesta, lo que pasa es que creo que te desconectaste, se desconectó tu internet. Entonces, la idea es que tú realices una Wix, que es con la que se te va a calificar ese producto inicial, para ti sola. Y luego en el resto de actividades, o sea, la segunda actividad en adelante, ya te pegas con otro grupo y listo, no hay ningún problema. Pero para poder calificarte la primera actividad, pues haces una Wix, así como hicieron tus compañeros.